En el ejercicio 10 nos dan varios casos, ¿sí? Acá la idea es tratar de encontrar varias elipses, en este caso vamos a hacer estas tres que vemos a continuación, con las características que ustedes ven en pantalla, es decir, con los focos, los vértices, semieje menor y semieje mayor o excentricidad que nos pidan. Entonces, para entender conceptualmente el problema, primero nosotros sabemos que son elipses, con lo cual se van a regir por las ecuaciones de elipses que vimos nosotros al principio. Cada uno de los casos que veamos nosotros acá va a tener una incógnita distinta, pero en el fondo se van a mantener por las mismas variables que hemos visto siempre. O sea, piénsenlo de esta manera. Para forma reducida, la elipse va a ser x sobre un radio, un semieje puede ser mayor o menor, y sobre otro semieje puede ser mayor o menor al cuadrado, esto es igual a 1. Siempre suponiendo que no es una elipse rotada, ¿sí? Y en este caso que justamente nosotros tengamos que es una elipse, digamos, normal, sin alguna transformación ni nada. Por ahora. Después más adelante vamos a ver ejercicios que sí lo tengan. Entonces, eso por un lado. Y después, definiendo o dependiendo cuál es A y cuál es B, si en este caso, supongamos, por ejemplo, que A o B son A es mayor que B, entonces en este caso C se puede definir o se puede sacar de esta ecuación, que va a ser B igual a raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una de las maneras que se puede ir sacando. Entonces, vamos a empezar por este lado, ¿sí? La idea es, fíjense lo siguiente, nosotros acá tenemos una función, ¿sí? una parte, este es el caso A, ¿sí? Donde nosotros tenemos focos en 4 y menos 4, ¿sí? 4, 0 y menos 4, 0, y los vértices en 5, 0 y menos 5, 0. Si nosotros ubicamos en un croquis pequeño, ¿sí? Esta elipse, nosotros además tenemos pocos datos. Por ejemplo, tenemos 4, 0 sería este punto, menos 4, 0 sería este otro, y después tenemos los puntos 5 y 0 que son los vértices y menos 5, 0. ¿Qué hacemos nosotros para poder encontrar la respuesta? Bueno, primero tenemos que ir viendo cuáles son las variables. Y fíjense, la elipse pasa por los vértices, o sea que acá lo que nos está diciendo es que estos vértices sí son el parámetro A que está debajo del X, y básicamente su radio mayor y demás. Entonces, en este caso, de acá lo que sacamos directamente sin hacer ninguna cuenta es el valor de A, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor de A, como es esta distancia, de acá lo que nosotros sacamos es que A va a valer 5, ¿sí? Primera cuestión. Después, nosotros tenemos que, ¿qué otro dato más? ¿Cómo podemos sacar, por ejemplo, el C? Tiene que ver con el tema de los focos, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la fórmula de los focos, foco 1, por ejemplo, era menos C0, si en el caso de que el semieje mayor fuera el X, aclaramos por las dudas, y después el foco 2 es C0. Como ambos focos tienen el punto en 4 y menos 4, acá nosotros sabemos que el valor de C es 4, ¿sí? Eso para empezar. Digo esto porque fíjense que una de las cosas implícitas que vemos acá es que como ambos, tanto los focos como los vértices, son simétricos respecto al eje X, y eso lo que nos dice es que el centro está en el mismo centro 0, 0, que puede no serlo, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, con estos valores, con el A, con los focos y con el C, podemos sacar, en base a esta fórmula, el valor de B, ¿sí? Directamente, el valor de B en este caso nos va a quedar A cuadrado, esto es 25, ¿sí? Porque es 5 por 5, menos C cuadrado, que es 4 por 4, que es 16, ¿sí? O sea que en este caso esto nos va a dar raíz de 9, que en este caso nos va a quedar 3, ¿sí? Ya con esto tenemos el A y tenemos el B, y listo, con eso ya alcanza, porque directamente no necesitamos otra cosa para definir la elipse. Entonces esta elipse nos va a quedar como x al cuadrado sobre a al cuadrado, que es 5 por 5, que es 25, ¿sí? Más i, ¿sí? Sobre b cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado, que es 9, ¿sí? En este caso esto es igual a 1. Pueden dejarlo expresado así, que no hay problema, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa con el caso C. Fíjense lo siguiente, los focos ahora tienen la estructura 0, ¿sí? Y un determinado número en i, con lo cual es un caso contrario de lo que nos pasó en el primer caso. Fíjense, hacemos de vuelta un pequeño croquis de la elipse, ¿sí? Con los semiejes X y acá, y nosotros lo que vemos es que los focos van a tener esta forma, 0, 6, y después la otra forma 0, menos 6. Con lo cual esto lo que nos da la pauta es de que la elipse va a estar aplastada, entre comillas, o desarrollada sobre el semieje Y, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Eso también lo que va a involucrar es que el semieje mayor, ¿sí? Va a estar sobre, el semieje mayor va a estar sobre el eje de las Y también, justamente por lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense cómo lo podemos ir sacando. Semieje menor es 8, quiere decir que la elipse va a pasar, ¿sí? O va a estar
los vértices van a estar a 8 unidades sobre el eje X, ¿sí?, del centro. También de vuelta sabemos que el centro es 0, 0 porque los focos son simétricos respecto al eje X, ¿sí? Entonces ojo con eso. Sabemos que pasan por acá, ¿sí?, pero que obviamente el semieje mayor que sobre I va a ser mucho más grande. Entonces este semieje menor, ¿sí?, nosotros en este caso, este es el valor de A. Ya les digo, ojo que A no necesariamente tiene que ser mayor que B, ¿sí?, pero en este caso también, para hacer más fácil la nomenclatura y no confundir las fórmulas, podemos llamar a esto B y decir que la ecuación, si está desarrollada sobre el eje Y, puede tomar esta forma: E es igual a X sobre B al cuadrado más Y sobre A al cuadrado, esto es igual a 1. Esto siempre teniendo en cuenta o suponiendo que A es siempre mayor que B. Pero ya les digo, esto es un tema de convención, si no necesariamente es así, ¿tá? Bueno, entonces, sabiendo B, ahora con este caso que B es igual a 8, y después entendiendo que C es la variable que es de cada uno de los focos, respetando esta fórmula, ¿sí?, las fórmulas de los focos, pero obviamente esta fórmula es análoga a las del eje X, pero en el eje Y podemos aplicar nuevamente la fórmula y ver cuánto es que nos va dando en cada caso, ¿sí? Entonces, fíjense, de acá tenemos A cuadrado. Si despejamos esta fórmula, esto nos va a quedar B cuadrado más C cuadrado, ¿sí?, con lo cual A nos va a quedar la raíz de todo esto, ¿sí? B en este caso es 8, C en este caso es 6, o sea que tenemos 64 más 36, que es 100, raíz de 100, en este caso nos va a quedar 10. Y ya directamente con eso entendemos la fórmula. Tenemos A, tenemos B, o sea que directamente esto nos va a quedar X al cuadrado, ¿sí?, sobre 64, perdón, sobre 100, disculpen, más Y al cuadrado sobre... Disculpen, lo escribí al revés. Esto en este caso es X al cuadrado sobre 64 más Y al cuadrado sobre 100 igual a 1, ¿sí?, como para que ustedes lo vayan viendo. Y después vamos ahora al caso D, donde nosotros tenemos los focos que están en 5, 0 y menos 5, 0, y la excentricidad que es de 5 octavos. Bueno, este es un caso parecido, ¿sí?, parecido a los primeros en realidad. Nosotros tenemos más Y, tenemos más X, tenemos por ejemplo acá menos 5, 0, después tenemos 5, 0. Recuerden que en este caso, fíjense, si los focos están sobre el eje X, de vuelta vemos que son simétricos respecto al eje Y porque están ubicados equidistantes al 0, 0. O sea, eso es clave para entenderlo. El semieje mayor va a estar sobre las X, por el hecho que los focos están sobre el eje X, ¿sí?, y podemos ir despejando las variables de a partir de ahí. Fíjense, por definición de los focos, estas dos variables, 5 y menos 5, son los valores de C. Con lo cual nosotros acá despejamos primero directamente observando la fórmula, que C es 5. Después, por la definición de excentricidad, que es otro de los datos que nos dan acá, que es la excentricidad, es el cociente que nosotros tenemos entre C, ¿sí?, y el radio mayor. En este caso, el radio mayor nosotros lo podemos sacar o despejar esta fórmula porque tenemos dos datos. Fíjense, la excentricidad que nos da 5 octavos, C que vale 5, y después el valor de A que es desconocido, pero que despejándolo de acá, digamos, multiplicando si ambos lados por 8, dividiendo ambos lados por 5 y por A y por lo que sea, vamos a despejar que A va a ser igual a 8, ¿sí? Pequeño detalle en este sentido, ¿sí? El radio mayor, que en este caso es esto. Y después, ¿cómo hacemos nosotros para, en base a esto, encontrar el radio menor B? Bueno, usando la misma definición de fórmula que habíamos visto al principio acá, ¿sí? Así que si usamos esta definición para todo esto, nos va a quedar B cuadrado, esto es igual a A cuadrado menos C cuadrado, o sea que nos va a quedar la raíz de todo esto, perdón, sacamos el cuadrado acá. A al cuadrado es 8 por 8 es 64, ¿sí?, menos 5 por 5 que es 25, si ustedes hacen esta cuenta esto le va a quedar raíz de 39, no es un número muy lindo, pero no importa porque, digamos, lo podemos dejar expresado así, aparte porque nuestra fórmula va a tener los cuadrados, así que no hay problema con eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, la fórmula completa nos va a quedar X al cuadrado sobre 64, ¿ok?, más Y al cuadrado sobre 39 es igual a 1. ¿Sí? Con esto terminamos esta parte.